En el verano de 2011, Dallin Carlson, de 23 años, se mudó desde su pequeño pueblo en Idaho a Stockton, California. Deportiva, sociable y aventurera, a Dallene le encantaba practicar snowboard, pescar, hacer senderismo y dar largos paseos con su perra Maddie. Dallene decidió mudarse a Stockton para vivir con su tía y su prima. Llegó con un objetivo muy claro: desarrollar su carrera profesional. Después de años ahorrando dinero ganado en distintos trabajos en restaurantes, ingresó a San Joaquín Delta College para estudiar desarrollo infantil. Faltaban apenas unos meses para comenzar sus estudios, así que Dallene se dedicó a conocer gente nueva y explorar la ciudad. Su prima Cecily solía ser su guía. Pero el 6 de agosto de 2011, Dallene decidió salir por su cuenta. Cecily tenía fiebre, pero Dallene igualmente quería salir de casa. Ya había hecho nuevos amigos y, como era una persona segura de sí misma, no tenía miedo de ir sola a lugares que ya conocía bien. Uno de esos lugares era Finnegan's Bar and Grill, que rápidamente se había convertido en su sitio favorito para pasar las noches. La joven de 23 años se arregló y se despidió de su familia. Cuando cerraba la puerta, su tía Maggie le gritó: «Tienes que estar de regreso antes de las 3 de la mañana». Dallene estuvo de acuerdo y salió rumbo a la ciudad, pero las 3 de la madrugada llegaron y pasaron. Poco después ya eran las 3:30, luego las 4. Maggie seguía despierta y le enviaba mensajes para asegurarse de que estuviera bien. Esperando que su sobrina simplemente se hubiera quedado a dormir en casa de algún amigo, Maggie intentó descansar un poco, pero con cada hora que pasaba sin escuchar abrirse la puerta, volvía a despertarse una y otra vez, dando vueltas en la cama. Pronto salió el sol, y con él aumentó la preocupación de todos. Si Dallene se hubiera quedado con amigos, habría encontrado la manera de cargar su teléfono y comunicarse con su familia. A veces, simplemente sientes que algo anda mal, y esta vez, realmente algo estaba muy mal. Maggie comenzó a llamar a los amigos de su hija y de su sobrina, antes de decidir llamar al 911 para reportar la desaparición de Dallene. Así, apenas unos meses después de haberse mudado, la joven de 23 años desapareció sin dejar rastro. Lamentablemente, todavía era demasiado pronto para presentar una denuncia formal por desaparición, pero la policía registró el reporte de todos modos. Mientras tanto, familiares y amigos comenzaron a buscarla por toda la ciudad, pero cuando el caluroso día se transformó en una noche fresca y oscura, seguían sin encontrar ninguna pista de Dallene. A la mañana siguiente, la policía comenzó oficialmente la investigación. Antes de salir de casa, Dallene le había pedido a Cecily que le tomara una fotografía para ver cómo se veía su atuendo. Llevaba el cabello castaño oscuro suelto, una blusa blanca y negra y unos jeans azules rasgados. Con esa información, los oficiales comenzaron a reconstruir el plan original de Dallene para aquella noche. El plan era simple: ir a Finnegan's Bar and Grill junto a Cecily. Uno de los gerentes de Finnegan's la recordaba perfectamente. Dallene ya había estado allí muchas veces. Contó que pasó gran parte de la noche afuera del bar, pero que no notó nada sospechoso. Un conocido la llevó hasta el establecimiento. Y cuando llegó, se encontró por casualidad con su novio intermitente, Jacob Evangelisti. Jacob explicó que 4 días antes habían tenido una fuerte discusión. Había estado ebrio y sujetó a Dallene del brazo cuando ella intentó alejarse. También dijo que había escuchado comentarios de conocidos, según los cuales ella estaba hablando con un amigo en común llamado James Cousins. Y, por decirlo suavemente, eso había generado mucha tensión entre ellos. Jacob explicó que aquella noche estuvieron en el bar junto con varios amigos, pero intentaron mantenerse alejados el uno del otro. Dallene planeaba estudiar en Delta College y vivía con sus familiares cuando desapareció. Mientras tanto, familiares y amigos intentaban recaudar dinero. Consiguieron reunir $1,000 para sumarlos a la recompensa de $1,000 ya ofrecida por Crime Stoppers por cualquier información. Incluso un equipo local semiprofesional de fútbol se ofreció a organizar un partido y una rifa para recaudar más fondos. Todos repartían volantes y recorrían la zona en busca de cualquier pista, pero la situación parecía cada vez más preocupante. Sus amigos decían: dar vueltas constantemente a todos los escenarios posibles es agotador y aterrador. No sabes qué ocurrió
y tratas de conectar puntos que quizá ni siquiera están relacionados. Empiezas a crear vínculos entre eventos, intentando leer entre líneas para entender algo. Te consume por completo. Cuando una persona desaparece, tu mente comienza a generar todo tipo de teorías. Aquella noche, Dalene finalmente se acercó a hablar con Jacob Evangelisti. Él estaba afectado y quería arreglar la relación, pero parecía que ella ya había decidido terminarla definitivamente. Jacob insistió en que Dalene salió del bar antes que él y que no vio si alguien estaba con ella. Su versión coincidía en términos generales con la de los empleados del local. Sin embargo, la policía declaró que tanto Jacob Evangelisti como James Cousins eran personas de interés para la investigación. Las cámaras de seguridad del edificio mostraron que Dalene estuvo fumando afuera durante un tiempo y luego regresó al interior aproximadamente a las 12:50 de la madrugada. Había bastante gente alrededor. En un momento dado, un hombre incluso la abrazó brevemente por los hombros y luego la siguió por el pasillo. Ese hombre era Jason Gilley, de 25 años, otro conocido del grupo. Además, vivía con James Cousins. Después, Dalene volvió a salir, donde habló con Jacob. Parecía muy alterada emocionalmente y gesticulaba constantemente. Esto coincidía con la versión de Jacob sobre la intensa conversación que tuvieron. Luego ella volvió a entrar al bar, mientras Jacob permaneció afuera con un amigo terminando de fumar un cigarrillo. A las 3 de la madrugada, Finnegan cerró y todos se marcharon. De alguna manera, Dalene abandonó el bar sin aparecer en ninguna cámara de seguridad. Lo mismo ocurrió con Jacob. Por eso, la hora exacta en que se fue nunca pudo determinarse. Más tarde, Jacob Evangelisti informó a la policía que Dalene le envió un mensaje diciendo que iba a una fiesta en casa de unos amigos. Después de salir del bar, recibió aproximadamente 12 llamadas de ella. Durante una de las llamadas breves, escuchó una voz masculina de fondo. Dalene le dijo que estaba bebiendo en casa de Jason. Ese Jason era Jason Gilley, quien vivía con James Cousins. Era también el mismo hombre que apareció en las cámaras de Finnegans abrazándola brevemente por los hombros. En uno de los mensajes enviados durante la mañana, Dalene le preguntó a Jacob, ¿puedo pasar por tu casa más tarde? Él respondió que sí. Por supuesto. Pero las horas siguieron pasando y no volvió a saber nada de ella. Jacob se quedó dormido y, al despertar, no encontró mensajes nuevos en su teléfono. Las siguientes personas con quienes la policía quiso hablar fueron Jason Gilley y James Cousins. Jason vivía en una casa junto con su madre, su abuela y James, quien también se alojaba allí temporalmente. James Cousins habló de forma bastante directa y abierta. Confirmó que hablaba con Dalene, pero que no existía nada serio entre ellos y que no mantenían una relación. Además, pudo demostrar rápidamente que en ese momento se encontraba fuera de Stockton realizando un viaje. Varias personas confirmaron esa información. Jason Gilley también afirmó que no podía aportar mucho a la investigación. Según él, se había separado de Dalene en el bar. Le ofreció llevarla a casa, pero tuvo que marcharse a la 1 de la madrugada porque su abuela le envió un mensaje diciendo que su pequeño hijo estaba enfermo. Sin embargo, Jacob afirmaba que Dalene le había dicho que estaba bebiendo en casa de Jason Gilley. La abuela de Jason contó a la policía que él regresó solo a casa aproximadamente a la 1:30 de la madrugada. Después de eso, Jason volvió a dirigir la atención de los detectives hacia Jacob y la discusión que había tenido con Dalene. Incluso aseguró haberla presenciado personalmente y que la situación parecía bastante seria. Al final, la policía apenas logró avanzar en la investigación. Mientras tanto, apareció un nuevo informe en las noticias. Amigos, los interrumpo un momento. Me da mucha curiosidad saber de dónde es mi audiencia, así que quiero pedirles que me cuenten desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es donde ustedes están. Gracias por su atención. Escríbanlo en los comentarios y yo continúo. Also new tonight, the search is intensifying for a Stockton woman who mysteriously disappeared after a night out. 23-year-old Daylene Carlson was last seen on August 7th. At the start of this case, 3 men talked to police and said they had contact with Carlson the night she disappeared. We just want her home, safe.
Carlson's cousins held a flyer displaying her photos today. The family has been fraught with worry since Carlson disappeared last weekend. She was last seen at Finnegan's Pub and Grill very early last Sunday morning. You know, I just want my family to, you know, have peace and get my aunt and get her daughter home. We hope, there's a hope that, you know, we would love to find her safe, but as time progresses, it looks more grim. For now, investigators plan to be here all afternoon, and we're told that Carlson moved here from Idaho to start a new life. She had plans to attend Delta College and was living with family when she disappeared. Lamentablemente, los investigadores agotaron todas las pistas relacionadas con Finnegans, por lo que tuvieron que buscar más allá. Comenzaron a visitar negocio tras negocio en la zona, solicitando cualquier grabación de cámaras de seguridad. Finalmente, obtuvieron una pista importante gracias a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. En las grabaciones de la 1:30 de la madrugada, aparecían Dahlen y un hombre comprando alcohol. Ese hombre era Jason Gilley, el mismo que previamente había dicho a la policía que se había separado de ella en el bar y que no volvió a verla. La policía lo citó para un segundo interrogatorio, porque ahora estaba claro que había mentido. Le dieron la oportunidad de decir la verdad. ¿A qué hora regresaste a casa? Aproximadamente a la 1:20, 1:30, cuando volvió a confirmar su versión anterior, asegurando que estaba en casa a la 1:30, los investigadores le mostraron las grabaciones. We know a lot more of what's going on. Right. Okay? Wait. I left the bar with Daleen to food truck. De repente, recordó que habían ido juntos a comprar Jäger, pero afirmó que después la llevó de regreso a Finnegans y luego se marchó a casa. Los detectives comprendieron de inmediato que no estaba contando toda la verdad. Cuando comenzaron a presionarlo más, Jason rompió en llanto. Jason, let's make it better. Let's make it better right now. Okay? Did you guys have sex? No. Jason. We had sex, so we hung out for a little bit more and then she said she wanted to go. Pero según él, después de eso Dahlen se enfadó y pareció arrepentirse de lo ocurrido. Por eso decidió regresar caminando a casa. Jason afirmó que condujo tras ella, la recogió y la llevó 40 millas al sur, dejándola en algún lugar al azar porque ella así lo pidió. Después fue a cargar combustible. Aseguró sentirse terrible por aquella decisión y que cada día se sentía peor al darse cuenta de que probablemente había sido la última persona en verla con vida. Según él, había mentido para protegerse, pero la policía tenía la sensación de que Dahlen ya estaba muerta. Los investigadores le preguntaron directamente. Where are we going to find her body? Help us find her. Help us bring her home. Her family deserves it too. You have a family. She has a family. She deserves it. I know that she does. Let's do it. Jason, don't do this. Please, really. Parecía que estaban a punto de obtener la verdad, pero justo en ese momento Jason pidió un abogado. Poco después, los investigadores arrestaron a Jason Gilley, de 25 años, por secuestro y privación ilegal de la libertad de Dahlen. Sin embargo, no tenían pruebas suficientes para acusarlo de asesinato. Jason lo negó todo. Su madre insistía en que era inocente. La familia de Jason también aseguró que Dahlen sí estuvo en su casa junto a él, pero que el domingo por la mañana se marchó viva y sin lesiones. Era otra contradicción más. Aunque Jason seguía siendo el único sospechoso de la desaparición, fue liberado después de que los fiscales declararan que no existían pruebas suficientes para presentar cargos por secuestro. El fiscal explicó: "No importa cuán fuerte sea tu intuición, necesitas pruebas. Por lo tanto, la policía necesitaba más evidencias. Tenían que encontrar algo concreto". Después de ser liberado, Jason Gilley declaró que simplemente había tenido la mala suerte de encontrarse en una situación desafortunada, pero que no era una mala persona. Según él, había sido una cuestión de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sí, todo parecía sospechoso, pero eso no significaba que hubiera ocurrido de esa manera. Gilley told KCRA3 earlier this week that Carlson was at his home in those early morning hours Sunday, but left on her own. También habló con los medios. Han sido días muy difíciles. Ahora mismo solo intento recuperarme. Espero que la encuentren con vida. Me gustaría que primero se establecieran los hechos y después se arrestara a alguien. Están interrogando a mi madre, a mi abuela, a todos.
Todos me señalan a mí, entiendo por qué. Pero, ¿por qué me acusan de secuestro si yo no soy esa clase de persona? Nunca le haría daño, ni a mí mismo, ni a nadie más. Todos los que me conocen pueden confirmarlo. Las cámaras de seguridad de un 7-Eleven mostraron que a las 11 de la mañana del día siguiente llegó allí para cargar combustible. Mientras estaba dentro de la tienda, se lo veía limpiándose las manos y la camisa. Tras mejorar la calidad del video, se observó que estaba cubierto de tierra. Después de eso, los investigadores centraron su atención en nuevas zonas de búsqueda, especialmente en áreas cercanas al Calaveras River, lugares frecuentemente utilizados para arrojar objetos. Era una zona muy pantanosa y cubierta de vegetación, ubicada a solo unas cuadras de la casa de Jason. Stockton police out on the Calaveras River searching for any signs of a woman who disappeared more than a week and a half ago. This is exclusive video from Livecopter 3 HD right over the search. 23-year-old Daylene Carlson hasn't been seen or heard from since August 7th. Police aren't saying at this point what led them to the Calaveras River. The search is taking place just north of the University of Pacific campus, that location just about 2 miles from the Food for Less grocery store where she was last seen, and just 2 blocks from the home of a man who was initially arrested in her disappearance. 25-year-old Jason Kelly, of course, remember, was arrested this week. He was arrested on Monday on charges of false imprisonment and kidnapping. Now, he was released again on Wednesday afternoon, but police say he's still a person of interest. Newly released documents show that police believe Jason Gilly has been lying to them since the first time they questioned him. The documents show that Gilly first told officers he wasn't with Daylene Carlson the night she disappeared. But former boyfriend Jacob Evangelista told police that at 5 Sunday morning, he received a text message. Daylene said she was at Jason's house drinking, but that she would be leaving soon to come to his house. This was the last time Jacob has seen or spoken with Daylene. Gilly later said he and Daylene went to his home, had sex, and then an argument ensued, but he gave her a ride. The report states that Jason got on the Crosstown Freeway and then south on Highway 99 for approximately 40 minutes until stopping at an unknown location where he claims he let Daylene out of the car. And for the first time, we are hearing Daylene's phone send a text message late Sunday morning. At about 11:25 Sunday morning, Gilly's roommate received a text saying Daylene said she was somewhere on Country Club and that her phone was dying. James said he did not know if it was Daylene that was sending these messages, only that they were coming from her phone. The text message is just that. It's text that come to you, but who's sending that? It could be sent from anybody. Anybody could have had control of that phone and sending those messages. Search for Daylene Carlson has now lasted more than 7 weeks. Here's a look back. Daylene was last seen August 7th leaving Finnegan's Pub. Then August 15th, police arrested 25-year-old Jason Gilly, who was seen leaving with Carlson the night she disappeared. 2 days later, Gilly was released after the DA decided not to file criminal charges because of lack of evidence. And then on August 18th, search crews looking for Daylene found a flip-flop that may have belonged to her in the Calaveras River. Holding out hope, but fearing the worst. The family of a missing woman from Stockton spoke to KCRA 3, giving their perspective about the discovery of a body yesterday in rural San Joaquin County and the chance it is their missing loved one. 2 meses después de su desaparición, un trabajador agrícola encontró el cuerpo de Daylene mientras trabajaba en un campo de maíz. El cuerpo estaba tan descompuesto que prácticamente solo quedaba el esqueleto. Estaba desnuda. Había recibido 5 disparos por la espalda. Una bala impactó en la parte posterior de la cabeza y otras 2 en la espalda. Parecía que, al caer, se había llevado las manos a la cabeza. Todo indicaba una ejecución. Probablemente estaba arrodillada y de espaldas al tirador. Junto al cuerpo encontraron un sostén negro y, unos días después, sus jeans aparecieron aproximadamente a 6 millas del lugar. From a missing persons case to a murder mystery. We have this new at 5. Tonight we now know the body of a woman found this weekend in a San Joaquin County cornfield has been identified as Daylene Carlson. We continue to follow this incoming information in this case out of Stockton. KCRA 3's Rich Ibarra joins us now from the police department. So Rich, what's next now in this murder investigation? Well, the identification of Daylene Carlson was made through her dental records. And now investigators will have to see how she was killed and link that with any evidence that may lead to her killer. Couldn't believe that everything happened the way it did. I thought that she'd turn up somewhere. I'm glad the family can get some closure finally, but wish it was under different circumstances. La policía declaró que las versiones de Jason Gilly estaban llenas de contradicciones.
y pese a lo que decía su abuela, su coartada terminó derrumbándose por completo. Más tarde incluso admitió que había mentido a la policía para protegerlo. Además, los investigadores recibieron una llamada de una persona cercana a Jason que aseguró saber que poseía un arma de fuego. Y efectivamente, los casquillos encontrados en la escena coincidían con esa arma. Los datos de las antenas telefónicas demostraron que Jason y Dallene estuvieron juntos en la zona donde posteriormente apareció el cuerpo. Los investigadores también estaban convencidos de que Jason utilizó el teléfono de Dallene después de su muerte para enviar mensajes a otras personas. El fiscal añadió que, según todas las pruebas reunidas, Jason convenció a Dallene de ir a su casa después de comprar alcohol. Probablemente le ofreció llevarla de regreso, pero cuando llegaron a la vivienda, la situación se transformó rápidamente en algo oscuro y aterrador. Los investigadores creen que la violó, luego tomó su arma, la obligó a subir nuevamente al automóvil y la condujo hasta el campo de maíz, donde la asesinó. Según los mensajes de texto, Jason hablaba con Dallene mucho más de lo que había admitido inicialmente. Tan solo en 3 días, le envió aproximadamente 200 mensajes. Los últimos fueron enviados el mismo día en que ella fue vista por última vez. Con el tiempo, los mensajes se volvieron cada vez más insistentes y de carácter sexual. Le pedía constantemente que le enviara ropa interior o fotografías desnuda. Dallene normalmente respondía con bromas, lo ignoraba o simplemente se negaba. Pero él estaba verdaderamente obsesionado con ella, y los investigadores declararon que el único motivo posible del asesinato era que la había agredido sexualmente y sabía que ella lo denunciaría. El fiscal afirmó que la mató precisamente porque la violó y no quería que aquello saliera a la luz. ¿Para qué llevar un arma si supuestamente ibas a llevarla a casa? Porque nunca pensaste llevarla a casa. El fiscal también planteó una pregunta. ¿Qué pasaba por su mente mientras la obligaban a cruzar aquel campo de maíz? Según la acusación, el acusado obligó a Dallene a desnudarse, arrodillarse y colocar las manos detrás de la cabeza. La teoría de la fiscalía estaba respaldada por la mayor cantidad de pruebas posible. Los investigadores reunieron más de 1000 páginas de evidencias, sin contar los registros telefónicos. Jason Gilley fue acusado formalmente de secuestro, violación y asesinato de Dallene Carlson. En las noticias informaban: We're learning more information tonight about the death of a Stockton woman and the evidence against the man accused of killing her. KCRA3's Melinda Meza was in court for the second day of hearings to look at the evidence against Jason Gilley. Well, court just wrapped up a short time ago on this day 2 of Jason Gilley's preliminary hearing. Now it's up to a judge to decide if there's enough evidence in this case to go to trial. Gilley is accused of murder, rape, and kidnapping of Dallene Carlson. Debido a las circunstancias agravantes secuestro y violación, podía enfrentar la pena de muerte en el estado de California. Sin embargo, existía un importante problema legal. En febrero de 2006, la ejecución del condenado Michael Morales fue suspendida temporalmente después de que sus abogados argumentaran que el procedimiento de inyección letal en California podía provocar un sufrimiento excesivo, violando la 8ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Morales permanecía en el corredor de la muerte desde 1983 por el secuestro, violación y asesinato de Terry Winchell. Esta decisión también afectó otros casos relacionados con la pena capital. Por ello, el fiscal del distrito anunció que no solicitaría la pena de muerte, pero sí cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, considerando el alto grado de planificación del crimen. El antiguo mejor amigo de Jason, Robert Cousin, dijo que sentía asco y que lo había borrado completamente de su vida. Cuando la presión mediática sobre Jason aumentó, Robert incluso le permitió quedarse en su casa para esconderse de toda la atención pública. Muchas personas defendían a Jason porque insistía constantemente en que no tenía nada que ver con el crimen. Robert dijo, 23-year-old innocent woman, she didn't deserve to die the way she did, at all. So why'd you come down here today? To be honest, I want to watch this step by step. I want to see this man go down for what he did to that girl. I got a 5-year-old daughter at home, so I don't feel any sympathy for him or his family. Anybody who lied for him, anybody that helped him out, I don't feel sorry for you. How did you know Mr. Gilley? I've known him for 20 years. He was my best friend. His story's changed so many times. I mean, I don't see how people can sit back and look like, if this guy's innocent, why is he continuing to lie?
Did you have any interaction with him after Daylene went missing? Yes. Describe that. He had been staying in my house for a couple weeks, just to get away from it all. People coming by his house, bugging him. 20 years, I was trying to help him out. How was his demeanor? Cool, calm, and collected, really. He wasn't worried? That's what the eerie part is. Just cool, calm, and collected. Wasn't worried? Not at all. It didn't seem like it at all. Sat him down one night and I asked him, did you have anything to do with it? Do you know what happened to her? And he said, no, I don't know what happened to her. Has the murder weapon been found? We have no murder weapon. We're well within our right to charge personal use of a firearm. We have ballistic evidence. We don't have the actual, we have not confirmed that we have the actual weapon itself, but there's ballistic evidence. We have a series of facts, forensic and otherwise, that would allow us to deduce one fact, and that the fact is that she was raped. We'll be put to that test at the preliminary hearing and have a judge determine whether those circumstantial evidence shows that or not. Do you think anyone else was involved? Nah. In my heart of hearts, I think it was just him. You said you describe yourself as his best friend for all these years. Yeah. Are you supporting him now? No, I can't support something like that. Can't support it. Just seeing all the facts that are starting to come out, can't support something like that. Tan pronto como Jason Gilley fue trasladado del aislamiento de protección a una celda común, esa misma noche fue golpeado por un primo de Dahlen. Habían pasado poco más de 2 años desde la desaparición de Dahlen, cuando Jason finalmente fue llevado a juicio. Después de cambiar su historia en múltiples ocasiones, esta fue su versión final. Jason salió de Finnegan's Bar junto a Dahlen. Compraron alcohol en la tienda y luego fueron a su casa, donde tuvieron relaciones sexuales. Según él, después de eso Dahlen se enfadó y quiso regresar a casa, exigiendo que la llevara. Jason afirmó que durante el trayecto, ella lo llamó basura e intentó saltar del vehículo en movimiento, pero las puertas estaban bloqueadas. Can tell you it was emotional for the jury today as they heard closing arguments from the prosecution. But the defense attorney says that cell towers could feed 3 different sites and that all the evidence presented today is circumstantial. Gilley's defense attorney says Gilley did not kidnap, rape, or kill Daylene. He says he admits to lying, but he says he lied to cover up his sexual relationship with Daylene because that would have been inappropriate to other friends. Now, the defense will continue its side of its closing arguments tomorrow morning, and then Jason Gilley's fate will be in the hands of the jury. Finalmente, Jason Gilley fue declarado culpable de secuestro y asesinato. El cargo de violación terminó en juicio nulo. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Jason nunca confesó lo que realmente ocurrió aquella noche. Dahlen Carson había reunido todo lo que tenía para mudarse y comenzar una nueva etapa. Tenía grandes sueños y proyectos, y trabajaba duro para hacerlos realidad. Pero una salida común con amigos terminó convirtiéndose en una pesadilla aterradora para la joven de 23 años. Solo se puede imaginar lo terroríficos que fueron sus últimos momentos, cuando quizás suplicaba por su vida en medio de un campo frío y oscuro, donde no había nadie cerca para escucharla o ayudarla. Su tía Maggie dijo en una entrevista: "Eso nunca desaparece por completo, pero ayuda a recordar los buenos momentos, recordar todo lo bueno que vivimos cuando ella estaba con nosotros, porque lo que tuvimos con ella fue realmente hermoso".